clase de hoy es de fuerzas distribuidas. A ver quién estaba por acá. ¿Vieron algo de fuerzas distribuidas, Melina, con el ingeniero Yacoy ayer? Hola. Hola, Hola. ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Acá andamos. ¿Qué sé yo? Encerradas. Claro, Che, exacto. cuéntame, ¿fuiste a la clase de Yacoy ayer? Sí. Bueno, ¿vieron Vimos algo? Sí. de fuerzas en superficies, no solo como aplicadas en un punto, Ok, ¿no? perfecto, Son bárbaro. superficiales, distribución de fuerzas en superficies, ¿no? Fuerza Perfecto, distribuida. bárbaro. Sí, Entonces, perfecto. hoy vamos a seguir un poco con ese tema. Yo elegí unas fotos para el PowerPoint. Yo les dije que les iba a poner fotos de obras. Este, así que les quiero contar un poquitito de qué se trata. ¿En alguna Esto de de estas acá. participaste? Sí, 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 en esta participé y en esta participé. Este, Agustín, decime, esta de acá que tengo el cursor, ¿se te ocurre qué Sí, puede ser esto? eso parece que va a ser una escalera en algún momento. Perfecto. ¿Se te ocurre dónde puede ser eso? Eh, la verdad que no, puede ser un estacionamiento, puede ser algo así. El lot. Muy bien, muy bien. ¿Quién fue? Yo, Milagros. Dice ahí abajo, Bien, Dot. Vile. Dice Dot abajo. Muy bien. Ah, ni lo vi. Sí. Bueno, esta es la escalera principal del Dot. ¿Sí? Mientras estaba solamente la estructura metálica. Y esto de acá, bueno, y justamente puse la escalera porque es un ejercicio que vamos a plantear hoy. Cómo están las cargas distribuidas en la escalera y cómo las vamos a necesitar para después nosotros hallar diagramas de características y demás. ¿Ah? Y a ver, ¿quién más? ¿A quién le pregunté recién? Melina, ¿no? Agustín, esto de acá, ¿ves? Sí, de vuelta, sí, Es una excavación. Vos fuiste a la clase de ayer. sí. ¿Vos? Bien. Hablaron de cargas distribuidas y la carga distribuida de la Tierra, Sí, empuje de tierra. sí, pero no me acuerdo. Está bien. ¿Ves estas cositas que están acá? ¿Ves Sí, estos hierritos y estas maderas que pusieron? sí, Justamente estos se llaman puntales. Se llaman puntales porque eh, intuitivamente vamos a hablar, porque no conocemos la palabra compresión, pero están todo el tiempo comprimidos. ¿Sí? sí, Están todo el tiempo apretándose. Y en realidad lo que comprime esto, o mejor dicho, están impidiendo que esta tierra de acá y esta tierra de acá se les caiga encima a los obreros que están abajo. sí, está bien. ¿Me seguís? Sí, Entonces, y esa tierra que se caería encima de los trabajadores están dadas por el empuje de la tierra, que es una fuerza distribuida, porque está a lo largo de toda esta excavación que está ahí. claro. ¿Seguiste? Sí. Bueno, bárbaro. Y, uy, apareció Valentino y se me desarmó el... Ok. A ver quién me seguía. ¿Quién? Bueno, no sé con quién. ¿Quién es el que sigue ahora? Agustina. Bueno. Creo que están en María... orden alfabético. No, no. María Eugenia. A ver, esta foto es re simpática, ¿no me vas a decir? Sí. Bien. Esta foto, en realidad, es una obra en Avenida de Mayo que hicieron, y yo ahora no me acuerdo, porque yo no participé en esa obra, pero fui de visita, creo que eran 5 subsuelos. Es un edificio que tiene un estacionamiento automatizado. Y esta es la etapa donde habían terminado la excavación. Vos sabés que hacen un gran pozo en la tierra, ¿no? Para ir haciendo todos los subsuelos. Y resulta que cuando terminan el pozo, tienen una máquina abajo, porque
y hay que sacarla. Bueno, ellos hicieron esto, la sacaron por medio de una grúa a la maquinita que les había quedado abajo. Esto no es fuerzas distribuidas cuando cómo sacan la maquinita. Lo que sí es fuerzas distribuidas es casi lo mismo que vimos acá, en el caso de la excavación. Ustedes ven atrás que hay una gran pared que parece toda emparchada. Sí. Bien, esa pared se llama submuración. Y esos parches son hormigón, coladas de hormigón que se fueron haciendo a medida que fueron excavando. Por eso lo ves todo como emparchado. ¿Sí? Porque no se puede abrir todo de golpe porque se te viene encima la tierra. Entonces lo van haciendo de a pedacitos. Y eso es lo que vos estás viendo acá con estos cuadraditos que están acá. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Milagros, volviste. Ahora sí te veo. Y esto de acá, esta última foto, en realidad, es una foto, no sé si, esto hace bastante tiempo, no sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un incidente de una excavación que estaban haciendo, estaban submurando, que es lo que les contaba yo acá, que abren las troneras, y se excava, y después vuelcan el hormigón en ese espacio. Estaban excavando, y la excavadora descalzó, es decir, le sacó el apoyo a una columna, a una base, perdón, de un edificio que se llama el edificio de Bartolomé Mitre, que está en la calle Bartolomé Mitre entre Casi y Salta. Y lo que terminó pasando es ese edificio lo evacuaron, lo tuvieron que evacuar de emergencia, de urgencia, y se vino abajo porque lo descalzaron. Y esto es la parte de atrás de ese edificio, y era para que ustedes vieran cómo eran las troneras que se hacían, o mejor dicho, cómo no se tienen que hacer, porque estas son muy grandes. Y esto de acá que ven es en realidad parte del edificio que se vino abajo, que se derrumbó. Después tengo algunas otras fotos. Yo en realidad no estuve en este trabajo, pero estuve recalzando el edificio que golpeó el que se vino abajo, que es el edificio de Libertad 70. Bueno, estas son las fotitos de introducción, para que ustedes vean qué son las fuerzas distribuidas y lo que pueden hacer, ¿no? Bueno, sigamos. Sigo con los mismos conceptos, ¿no? Habíamos dicho que estática era el estudio de equilibrio de los cuerpos, todavía estamos en esa fase, y que resistencia era el comportamiento de los cuerpos ante los esfuerzos. ¿Recordamos las hipótesis, Idelsa? Léemelas, dale. Idelsa se fue a hacer un té. Guido. Guido, ¿me escuchás? Guido no tiene micrófono. Guido no tiene micrófono. Qué difícil. ¿Gonzalo? Sí, ¿te las leo? Dale. Así de a poco Movilidad vamos mecánica. incorporando. Relación lineal entre carga aplicada y desplazamientos. Linealidad estática, las cargas están aplicadas en su posición original, y linealidad geométrica es para pequeños desplazamientos donde tangente de alfa es igual a seno de alfa es igual a alfa. Perfecto. ¿Tenemos claro qué es lo que significa cada una de las cosas? Por ejemplo, el último. ¿Sí? Bien. Después habíamos dicho todo lo que era el sistema de fuerzas, que íbamos a ver sistema de fuerzas, que lo vimos en la clase pasada, fuerzas distribuidas, reticulados, que lo vamos a ver más adelante, y diagramas de alma llena. Bueno, fuerzas distribuidas. Fuerzas distribuidas son todas las fuerzas que se ejercen a través de las superficies. Por ejemplo, Guido, que te resultó fácil leerlo. Acá, ¿qué estamos viendo? ¿Cierto? Guido dice montículo de tierra. Un montículo de tierra, perfecto. Y esa fuerza distribuida del montículo de tierra, ¿está ejerciendo una fuerza dónde? ¿Hacia dónde? ¿En qué plano?
En el suelo. En el suelo, perfecto. Y Gonzalo, ¿esto de acá qué es? Una presa. No sé si se llama Ok. presa, pero Sí, es una me suena presa. que sí. Sí. Me suena que llama Es así. más, después con Lucas van a ver un ejercicio de presa. ¿Y quién más? Ignacio, acá, ¿qué se te ocurre que es? Y como los cimientos, una base, no sé qué sería. Una base, perfecto. Y decime, la fuerza distribuida, que acá tenés una base y acá serían las 4 bases, ¿no? Sí. La fuerza distribuida de esta base, ¿hacia dónde también hacia dónde está dirigida? Hacia el suelo, hacia abajo. Hacia el suelo, hacia abajo, perfecto. Y después tenemos otro ejemplo acá, la carga de viento. Ustedes fíjense, si tenemos un edificio, estas son las fuerzas de viento, los esfuerzos de viento que tenemos actuando sobre un edificio. La presión, la succión, bueno, y los torbellinos en el medio, ¿no? Y podemos modelar esa fuerza con esta distribución, que es una curva, o podemos simplificarla en algunos casos aún más, como una línea recta, donde es 0 abajo y el máximo valor arriba de todo el edificio. ¿Sí? ¿Se sigue, Victoria? Y por último, es la fuerza distribuida que nosotros usamos, digo nosotros los civiles más que nada, y en este caso Lucas más que nada, para calcular las cargas que están actuando en cada uno de los edificios y en cada uno de los locales. Si nosotros tenemos un edificio que está formado por columnas, vigas y una viga verticales. Vigas son los elementos horizontales y la losa, que es el elemento plano que está arriba, vamos a tener cargas distribuidas que están formadas por el peso propio de la estructura, la carga permanente, que vamos a considerar el contrapiso, el piso, el solado que ustedes colocan, ya sea madera, ya sea parqué, ya sea porcelanato, el cielo raso, que puede ser un cielo raso suspendido, puede ser un cielo raso aplicado. Todo eso forma parte de la carga permanente. La sobrecarga de uso en realidad son todos los elementos que van a... No siempre. Entonces, la gente que establece las normas, y esto seguramente se los ha explicado Carlos, plantea elementos estadísticos como para resolverlo. Como somos todos ingenieros, tratamos de que esas fuerzas distribuidas sean uniformes, es decir, que sean constantes. Entonces terminamos teniendo una carga distribuida que está formada por todo este sistema, estas cantidades de cargas. Y con eso vamos calculando los elementos en cada uno de los edificios. Sigo, ¿eh? Esta parte no sé si lo llegaron a ver, María Eugenia, ¿no? Sí, lo vimos ayer con Hablar- Jacoya. Sí, Sí, decime. lo vimos ayer con Jacoya esto. Lo vieron, perfecto. Entonces, me podés hacer un repaso ultra rápido. Te escucho. Que son las cargas distribuidas por superficiales, es las unidades de fuerza sobre área de superficie. Sí, en realidad las cargas distribuidas son siempre superficiales. Esa es la verdad. Después nosotros hacemos una manganeta para poder, para poder decir, bueno, vamos a hacerlo más sencillo y lo convertimos en cargas lineales. Pero son siempre superficiales, ¿cierto? ¿Y cómo actúan esas cargas distribuidas? Si yo tengo este plano, ¿cómo actúan con respecto a este plano pi? Hacia el plano. ¿Cómo? Hacia el plano.
perpendiculares al plano. Claro. ¿Sí? Perpendiculares al plano. Entonces, para hacer la parte teórica media rápida, si tenemos un punto O y un entorno, un delta A o un diferencial A alrededor del O, y tenemos una carga delta Q, que es resultante, este cubículo, la resultante de todas estas fuerzas, que son muy chiquititas alrededor de O, vamos a decir que carga específica es el delta Q dividida el delta área. Lo definimos así. Y fuerza distribuida en ese diferencial de área es cuando el límite de delta Q dividido delta A, cuando delta A tiende a 0, y es la derivada. Y a eso llamamos fuerza distribuida superficial. Ahí lo llegaron a ver, ¿no? ¿No es cierto, Agustina? Sí. Oh, bien, María Eugenia. Una pregunta. Son fuerza dividido en metro cuadrado. Estamos, ¿no? Había una pregunta por ahí. Milagros, ¿Sí? ¿puede ser? La Q grande entonces es la carga y la Q chiquita es la carga por cada diferencial de superficie. La Q grande es la resultante. Es la resultante de las fuerzas infinitésimas en ese entorno. ¿Sí? Está bien. La chiquita es la fuerza distribuida. En un diferencial de área. Exactamente. Está bien. ¿Sí? Y las más comunes que nosotros vamos a usar son las uniformes, que son cargas permanentes que vimos, sobrecargas, las lineales, que están dadas por el empuje de agua, el empuje de la tierra, el viento, por ejemplo. Después la podemos complicar todo lo que querramos, ¿o no, Lucas? Vos trabajás más con fuerzas un poco más complicadas. No es solo esto. Pero bueno, por ahora ya con esto tenemos bastante. Y ahora sí, Profe, una pregunta. diga. Las fuerzas son siempre, o sea, se aplican ortogonales al plano donde están aplicadas las fuerzas, digamos. Siempre Correcto. caen ortogonal. Ok. En realidad no es que caen, nosotros vamos a hacer que caigan ortogonales. Después vamos a ver el tema de la escalera, porque vos cuando vas subiendo una escalera, vos no vas ortogonal a la escalera, ¿no? Claro. Ortogonal al escalón, pero la escalera Sí. está inclinada. ¿Te acordás la primera foto que vimos? Sí, sí, es verdad. Vos vas subiendo esa escalera del DOT, vos no estás perpendicular a eso. Entonces tenemos que ver cómo lograr que esas fuerzas nos sirvan a nosotros como ortogonales, ¿sí? Sí. Ahora lo vamos a ver. ¿Hasta ahora estamos? Pero sí, vamos a decir que las fuerzas las vamos a aplicar ya sean ortogonales en el plano o en el plano directamente. ¿Sí? ¿Me seguiste ahí? ¿Te contesté? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ahora, como yo les decía antes, todas las fuerzas distribuidas en realidad son superficiales. Nosotros tenemos que inventar algo para simplificar los cálculos y convertirlas, cuando se puede, en lineales. ¿Sí? Entonces, si tenemos una fuerza que es superficial, Q sub S, y esto es importante, si la superficie sobre la que está actuando es una superficie simétrica, ahí podemos hacer una simplificación y convertirla en una carga lineal. Si la superficie no es simétrica, no la vamos a poder convertir en una fuerza distribuida lineal. ¿Me siguieron? Esta también es una pregunta que han hecho por ahí en algún examen, si no me equivoco. Entonces, ¿llegaron a ver esta parte, cómo se convertía en lineal, Agustina? Mariano dice si podrás repetir eso. ¿Cómo? Mariano dice si podrás repetir lo que dijiste recién. Repito. Tenemos una fuerza distribuida que es superficial, que es miren qué lindo que me salió el dibujito de la fuerza distribuida Q sub S superficial. Pero además, estamos diciendo de que la superficie sobre la que está actuando tiene un eje de simetría.
que ese eje de simetría es el MN. Si esa superficie sobre la que está actuando no tiene un eje de simetría, no la vamos a poder convertir en una carga fuerza distribuida lineal, ¿sí? Tiene que tener al menos un eje de simetría. ¿Eso era lo que querías que repitiera, Mariano? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si nosotros agarramos y definimos una faja de un ancho diferencial L, la superficie tiene, sobre la que está aplicada esa carga distribuida superficial, tiene un lado B y un lado L. Si aplicamos una faja perpendicular al eje de simetría de ancho diferencial de L, y tomamos dos elementos simétricos con respecto al eje de simetría, D sub B, tenemos dos elementos diferenciales de área, ¿correcto? ¿Me siguen hasta ahí, Agustín? Sí, sí, se entiende correcto. Bien. Entonces, podemos sacar la fuerza actuante elemental en cada uno. La resultante va a ser, si yo tengo acá una fuerza distribuida QX, multiplicado por diferencial de área, me va a dar la resultante en ese cachito, en ese pedacito. ¿Me seguís, Santiago? Si yo, ese Q sub X, en realidad es la carga diferencial, multiplicado por ¿qué? Por el diferencial de B, por el diferencial de L. Ahí estamos, no estoy diciendo nada raro acá. Si yo integro a lo largo de toda la faja, me termina quedando que el diferencial de la fuerza actuando sobre toda la faja va a ser Q sub S por todo este ancho B por ese diferencial de L. Ahí estamos. Ustedes saben integrar mejor que yo a esta altura. ¿O no, Santiago? ¿Se entiende lo que hice? Hallé la resultante de toda esta faja que está acá. ¿Me seguiste? Santiago se me fue. ¿Vos, Juan Manuel? José Manuel, pobre chico. José Manuel. Ah, perdón, Juan Manuel, te tengo mal escrito acá sorry, Juan Manuel, ¿no? No, José Manuel. José Manuel. José Manuel, entonces lo dije bien. Y José Manuel, pero no me contesta. Se enojó. Ni como Juan. No, perdón, no se desbloqueaba el micrófono. José. Ah, ok. Sí, se entendió. ¿Se entendió seguro? Sí, perfecto. Mira, voy a ser buena y no te voy a pedir que me lo repita. Bueno, entonces, resumiendo, podemos llamar como fuerza distribuida lineal, ¿sí?, a una fuerza Q sub L, que es la fuerza distribuida superficial multiplicado por todo este ancho. Y eso me va a dar la derivada de P dividido L, que no es ni más ni menos que hacer el pasaje, dividir acá y llevar la derivada de la fuerza resultante de toda esta faja, dividido diferencial de L, me da la carga lineal. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, al final lo que terminé haciendo es llevando todo a ese eje de simetría, MN. ¿Hasta ahí me siguieron? No voy a seguir con vos, José Manuel, porque te digo mal el nombre. Guido, ¿me seguiste? Sí. ¿Sí? Entonces, con esa fuerza distribuida lineal, ya es más fácil en realidad visualizar qué es lo que nos está pasando. Entonces, yo estoy teniendo, acuérdense, una carga superficial que la tengo distribuida actuando en una superficie simétrica, y ahí mismo tengo
una fuerza distribuida lineal, que son infinitas fuerzas paralelas muy chiquitas, de una intensidad infinitésima. La resultante de esas fuerzas paralelas la vamos a llamar diferencial de R, y va a ser el valor de Q sub X multiplicado por ese diferencial X que vamos a llamar acá, o diferencial de L. Acá me quedó mal escrito en la filmina. Si integramos a lo largo de toda la longitud, ¿qué nos va a quedar? La resultante va a ser la integral entre 0 y L de Q sub X por diferencial de X. Es decir, en otras... Pregunto, Idelsa, si yo estoy diciendo que es esta integral, ¿qué es la resultante matemáticamente? Se me está durmiendo Idelsa y no me está contestando. ¿No tiene audio? Ya sé, ya lo sé. Puedes escribirlo y lo leo. Si yo estoy hablando de una integral, Es la sumatoria de los diferenciales de carga. está bien, está todo bárbaro, pero si yo te estoy hablando de una integral, ¿qué estoy hallando? Matemáticamente. ¿Sería el área? Sería el área. Muy bien, Giancarlos. Sería el área. Entonces, la resultante no es ni más ni menos que el área de debajo de la curva Q sub X. ¿Estamos? Y habíamos dicho también en la clase pasada que para definir una fuerza también teníamos que encontrar un punto de su recta de acción. Entonces, para hallar un punto de la recta de acción, tomamos momentos con respecto al origen. Intersección entre X y Z. Entonces, R por la distancia que estamos tratando de hallar va a ser la integral entre 0 y L de Q sub X por diferencial de X. Si yo integro eso, esta fórmula que me está quedando, ya sé que no la vimos nosotros, pero es el baricentro de la función. Y esto sí lo vieron en análisis, seguramente. Entonces, como conclusión de todo esto, la resultante no es ni más ni menos que la área del diagrama de Q sub X, y la recta de acción siempre va a estar en el baricentro de la figura. Profe, Sí. en esa fórmula XR, ¿puede que el divisor le sobre una X? ¿Cómo? Perdón. En XR, ¿puede que sean iguales los dos? O sea, creo que R le sobra una X, es QX solo, ¿no? Tenés razón. Tenés razón, es un error de Está bien. la filmina. Gracias por avisarme, la voy a corregir antes de subirla. Bueno, está bien. Es verdad. Esta X no va. Vos me habías dicho que se podía escribir, ¿no? Sí, abajo a la izquierda. Acá, esta no va. Qué bueno que está esto. Muy bien. Gracias, ¿eh? No, por favor. Entonces, esto es importante, porque nos va a resultar mucho más sencillo hallar resultantes de áreas de diagramas sencillos y la posición de cada uno de ellos. Por ejemplo, me quedó el noche. Sí, queda abajo, igual abajo a la izquierda tenés para borrar, al lado del lápiz. A ver. Acá, ¿dónde? Abajo a la izquierda, donde escribiste, al lado tenés que tener... Bueno, no importa. Este no vale acá. Nosotros tenemos, primero, la más sencilla de todos es cuando tenemos que calcular una carga uniforme. Así que, Andrés, esto ya lo vieron. Si yo tengo una función uniforme, ¿cuánto vale la resultante? Andrés. Y la carga por L. La carga por L. ¿Y dónde está la resultante ubicada? Y bueno, en este caso en el medio. En el medio, perfecto. Y si yo tengo esto se me desfasó.
una triangular, pero donde el lado máximo que vale Q está en el origen. Giancarlos, ¿cómo es la función? La función en este caso va a ser Q sub X es Q por X por menos 1 dividido L más 1. La resultante va a ser el área de esta curva, que es Q multiplicado por L dividido 2, ¿verdad? Giancarlos. Sí. Y la recta de acción, en este caso, está a 1/3 de la distancia de L. Que no es lo mismo cuando tenemos el triángulo posicionado de manera diferente. Esto es puro, ¿eh? Es decir, todo esto en realidad, si ustedes plantean las integrales, también lo pueden resolver. Lo que pasa es que, bueno, estos son figuras sencillas en las cuales podemos tranquilamente saber de antemano dónde están ubicadas las resultantes y dónde están, cuánto valen. Si tenemos una carga uniforme, pero con el triángulo en el otro sentido, arrancando en 0 en el origen, vamos a tener la ecuación de Q sub X es diferente, ya es Q por X dividido L, la resultante es exactamente igual, porque las áreas son iguales, pero la recta de acción está a 2/3 del origen. Sigue estando, con respecto a la base, a 1/3. ¿Se entiende más o menos lo que estamos haciendo? Sí, profe. Ahora, cuando pasamos a tener un trapecio, podemos hacer una triquiñuela, si queremos decir, que es dividir la figura del trapecio en dos figuras, un rectángulo y un triángulo. Sabemos de antemano que el trapecio, la resultante es Q1 más Q2 dividido 2 por L dividido 2, y para hallar el punto de la recta de acción, lo que podemos hacer es tomar momentos con respecto a algún punto, ejemplo, el origen, de estas dos figuras que les decía. Entonces, el rectángulo, sabemos que, ¿llegué a ponerlo o no? El rectángulo tiene la resultante en el centro, habíamos dicho, y tiene la resultante que vale Q1 por L, y XR va a ser L dividido 2. Y el triángulo de arriba va a tener esta ordenada, que es Q2 menos Q1, multiplicada por L dividido 2, como resultante, que nos da, la posición de la resultante va a estar a 2/3 de L. Entonces, ahora vuelvo a hacer lo mismo que antes. Tomo momentos con respecto al origen y planteo que la resultante del trapecio multiplicada por la distancia es igual a ¿qué cosa? Al producto de la resultante del rectángulo multiplicado por X del rectángulo, más lo mismo con el trapecio, la resultante del triángulo, multiplicado por la distancia al origen del resultado. Cuando desarrollo, me da que el X del trapecio son 2 veces, bueno, toda esta fórmula que está acá, que alguno de ustedes la corregirá si es que me equivoqué en algún pasaje de término. Profe, yo lo que te iba a decir, arriba, donde dice R igual Q1 más Q2 por L sobre 2. Sí. ¿Ahí no sería Q1 por L más Q2 por L sobre 2? Sí, pero es lo mismo. En realidad es lo mismo. Vos fíjate que en realidad no es Q2 por L sobre 2. Q2 es desde acá arriba hasta acá abajo. Está. ¿Ah? Entonces, por eso te dije, es Q1 más Q2, que viene de arriba hasta abajo, por L sobre 2. Fíjate que cuando calculé la resultante del triángulo, dije Q sub 2 menos Q sub 1. Así me da está. un pedacito. Está, ¿Sí? listo, gracias.
¿Se entendió lo que estoy haciendo? Perdón, vamos para atrás. ¿Se entendió cómo calculé esto? Acá, en realidad, no es ninguna ciencia lo que estoy haciendo, solamente les estoy tratando de demostrar que por ahí no es necesario resolver las integrales, no es tan mal si lo resolvés, pero son figuras sencillas con las cuales podemos jugar un poquitito y hallar las resultantes y la ubicación de un punto de su recta de acción de una manera más rápida que calculando integrales. Ahora lo que quiero ver con ustedes es el ejercicio de la escalera, y después lo dejo a Lucas para que siga con la presa. ¿Con quién me quedé en el camino? ¿Quién fue la última? ¿Vos, Milagros? Ignacio, hace tiempo que hablamos. Ignacio, ¿qué ves acá? ¿Dónde? ¿En todo? ¿Qué ves acá, en esta parte de acá? Algo que está como elevado. Acá tenemos la carga distribuida, que seríamos nosotros cuando bajamos y subimos la escalera. Sí. Porque nuestro peso es el peso de la gravedad. ¿Sí? Bien. Pero acordate de la primera foto, la escalera tiene una inclinación. Sí. Y esa inclinación tiene un ángulo alfa con respecto a la horizontal. ¿Sí? No. Entonces, nosotros habíamos dicho que las cargas distribuidas son perpendiculares a la superficie que nosotros estamos analizando, ¿correcto? Bien. Bien. Entonces, si son superficies, para nuestros cálculos, nuestros análisis, más allá de que nosotros no nos vamos a estirar justo y ponernos perpendicular a la escalera, para nuestros cálculos nos resulta útil tenerlas perpendicular a la superficie o en esa superficie. Es decir, esta carga Q, llevarla a una carga que sea distribuida perpendicular a nuestra escalera y una carga que esté contenida en esa misma recta de la escalera o en ese plano de la escalera. ¿Me siguieron? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el ejercicio que nosotros vamos a hacer. Y lo que no podés hacer con cargas distribuidas es descomponerlas como si fuesen fuerzas así nomás, porque no lo son. Son un montón de fuerzas chiquititas unas al lado de otras. Lo que sí podemos hacer es hallar la resultante de esta fuerza distribuida, que sabemos dónde está, que vale Q por esta longitud L, y la podemos descomponer en dos fuerzas, una perpendicular a la escalera y la otra en el mismo plano de la escalera. ¿Me seguís? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Entonces, si este es el ángulo alfa, este sería el ángulo alfa, y RQ es igual a R por el coseno del ángulo alfa. Y Rn es R por el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Bien. Y ahora, esas dos fuerzas, RQ y Rn, sí las podemos distribuir a lo largo de esa recta L'. Uy. ¿Sí? Entonces, si yo distribuyo RQ a lo largo de L', nosotros antes habíamos dicho que L es igual a L' por el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? L' es la hipotenusa, L es L' por el coseno de A. Entonces, si yo distribuyo esta fuerza RQ a lo largo de L', me termina dando que Q sub Q, que sería la perpendicular a L', es Q por el coseno cuadrado del ángulo alfa. Y si distribuyo Rn a lo largo de L',
me da que es Q por el coseno de alfa por el seno de alfa. Fíjense que no es lo mismo, no se puede distribuir la fuerza distribuida Q como si fuese una fuerza directamente, porque nos estaríamos olvidando de distribuirlo a lo largo de la línea que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, como conclusión de todo esto, es que solamente se pueden descomponer las fuerzas concentradas, no las fuerzas distribuidas. ¿Me siguieron el análisis que hice, Eliseo? Profe, Sí. Sí, me escucho. explico que, yo porque lo engancho con algo de física. Es como cuando calculábamos, cuando descomponíamos el peso en un plano inclinado, ¿no? Yo tengo un cuerpo, Correcto, viene por ahí, ¿no? correcto, correcto. Esto es lo mismo, pero lo que vos me estás diciendo es lo que yo acabo de hacer R con RQ y RN. Tal cual. Pero después yo tengo que distribuir este RQ y RN ya no sobre esta línea L, sino sobre L', que tiene otra dimensión. Entonces ahí es donde tengo unos componentes del ángulo, del coseno, que no me da exactamente lo mismo. ¿Me seguís? Sí, sí, la entiendo.